Bueno, muy bien, ahora se está grabando. ¿Qué tal? Decía que buenos días, vamos a comenzar con un nuevo tema, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a hablar de, como pueden leer, de alas de gran alargamiento, ¿sí? Lo que vamos a iniciar hoy es justamente el estudio de las alas, ¿sí? De gran alargamiento. Y comentar un poco el problema, ¿no? Hasta ahora nosotros estudiamos de diferentes formas, con diferentes enfoques, la teoría de perfiles, ¿sí? O sea, sabemos que un perfil es esa geometría que genera sustentación, ¿sí? Es una figura, como la estuvimos estudiando ahora, bidimensional, ¿sí? Con lo que ello implica, ¿no? Estuvimos estudiando flujos bidimensionales. Ahora queremos ver qué es lo que pasa cuando ese perfil efectivamente está trabajando en el ala de un avión, en el ala de un pájaro, ¿sí? Entonces, queremos ver cómo trabaja. Entonces, si quisiéramos calcular la sustentación que genera un ala con un cierto perfil, deberíamos o podríamos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? La integral, ¿no? Esta sustentación sería la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2 de la sustentación que genera cada perfil diferencial de x, ¿no? Por esquematizarlo, visto en planta, imagínense que tenemos un ala, ¿sí? Un ala muy sencilla, ¿sí? Sometida a una corriente uniforme de uso infinito, ¿sí? Y está formada por diferentes perfiles que generan una sustentación, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es calcular la sustentación que genera este ala, ¿sí? Para lo cual decía que hay que resolverlo, esta ecuación, ¿sí? Esto es vamos a poner los ejes, esto sería el eje Y, esto sería el eje X, esto sería b sobre 2, ¿sí? Donde b es la envergadura, esto sería menos b sobre 2. Entonces tendríamos que resolver esa integral, ¿cierto? Donde sabemos del teorema de Kuta, ¿sí? Que la sustentación que ahora describimos como función de I, que genera un perfil, la podemos escribir como ρ infinito, uso infinito, por gamma, que ahora de I. La escribimos como función de I, ¿no? Ahora tenemos una función de I, ¿no? Lo que antes era una sección bidimensional, una figura bidimensional, o dicho de otra manera, de longitud o de envergadura o de alargamiento infinito, ahora tiene una cierta envergadura que va entre menos b sobre 2 y b sobre 2. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, para poder resolver esa integral, meteremos esta expresión aquí y tendremos que encontrar, ¿no? La sustentación, ¿no? Que podremos escribir como uso infinito, la integral de menos b sobre 2 a b sobre 2 de la circulación de I diferencial de I. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? En esto nos vamos a centrar. Observar que la nomenclatura, ¿no? Cuando hablamos de variables que se refieren a objetos bidimensionales como perfiles, usamos las minúsculas, ¿no? La sustentación es L minúscula. Para el ala, que es un cuerpo tridimensional, vamos a usar la mayúscula, ¿sí? Entonces, usamos esta nomenclatura para distinguir cuando nos referimos a un perfil o cuando nos referimos a un ala. Bien. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observaríamos? ¿Sí? Ahora vamos a empezar a hablar del método, ¿no? Para poder resolver esta integral, ¿no? Y algunas cosas más que vamos a aprender sobre la dinámica de las alas. Pero si lo que hacemos es construir un ala con un cierto perfil que conocemos cómo funciona, que da una cierta sustentación, una cierta resistencia, lo que observaríamos es lo siguiente, que van a aparecer fenómenos tridimensionales, ¿sí? De flujo tridimensional, que no contemplamos en el análisis, en el flujo real de un perfil y en los análisis que hemos hecho, y como consecuencia de eso, lo que vamos a ver es que la sustentación que da el ala, ¿no? Es menor que la sustentación que da el perfil equivalente. O sea, no es la suma algebraica de la sustentación que da los perfiles que conforman el ala, sino que será algo menor, ¿sí? Y también veremos que la resistencia del ala va a ser mayor que la resistencia del perfil equivalente, ¿sí? O sea que, otra vez lo mismo, si sabemos que resistencia genera un cierto perfil que compone este ala, ¿sí? La resistencia que genera el ala va a ser mayor que la suma de las resistencias de todos los perfiles que la conforman, ¿cierto? Entonces, se debe estos fenómenos, que es lo que vamos a comentar ahora,
a justamente los fenómenos tridimensionales, ¿sí? El flujo tridimensional que aparece alrededor del ala, ¿sí? Me paso un segundo a las transparencias para ilustrar esto mejor y entenderlo. Cosas que hemos contado allá lejos en tecnología, pero no está mal repasarlas, ¿sí? Entonces, dame un segundito. ¿Se ven bien las transparencias? ¿La transparencia? ¿Sí? Sí, se ve bien. Gracias. Sí, perdonen que confirme, pero para estar seguros. Entonces, bueno, como decíamos recién, para una alargada la sustentación es menor y la resistencia mayor que las que generan los perfiles que la componen, ¿sí? Y se debe justamente a estos efectos tridimensionales, ¿no? Entonces, lo que vamos a presentar ahora es lo que se conoce como la teoría de alas de gran alargamiento, que fue desarrollada por Prana a principios del siglo XX, basada en los trabajos de Lanchester, ¿sí? Y lo que vamos a ver es justamente, como decía la transparencia, resolver el problema de sustentación, ¿no? Y van a ver lo sencilla que es esta formulación que vamos a presentar. Con esta formulación, para una ala cualquiera vamos a determinar la distribución de sustentación a lo largo de la envergadura, ¿sí? Considerando la forma que tiene ese ala y la distribución de ángulos de ataque, ¿no? Vamos a poder incluir el hecho de que el ala tenga torsión, ¿sí? Una torsión geométrica, o bien, como dice la transparencia, la influencia de las superficies de comando de los dispositivos hipersustentadores. No proporciona esta teoría ninguna información de la distribución a lo largo de la cuerda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que van a ver que vamos a modelizar el ala, vamos a presentar un modelo de ala, en la cual el ala va a ser una línea, con lo cual no vamos a tener información a lo largo de X, ¿sí? Ver el sistema de referencia que presentamos, a lo largo de X no tenemos información, con lo cual los momentos alrededor de X no pueden calcularse directamente con lo que aporta esta teoría, ¿sí? También hay que decir que va a ser válida solo para las rectas, ¿sí? Es decir, que no tengan flecha, ¿sí? Y de gran alargamiento, ¿sí? Luego vamos a ver por qué aparecen estas limitaciones, ¿cierto? Bien, entonces hablemos un poco del flujo alrededor del ala, para tratar de entender estas consecuencias que acabamos de comentar, ¿no? Que tenemos una sustentación menor y una resistencia mayor, ¿sí? Entonces, muy esquemáticamente, aquí vemos el flujo alrededor del ala, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos un ala, digamos, vista desde atrás, ¿no? Imagínense, estamos corriente abajo, y en realidad la sustentación la va a generar de la misma manera que la genera un perfil, es decir, que va a generar una baja presión relativa en el extra2 y en general una alta presión relativa en el intra2, ¿sí? Que es lo que nos esquematiza la transparencia. Lo que sucede es que, a diferencia del perfil, el hecho de que tenemos una envergadura finita hace que tenga que cumplirse una condición física evidente, ¿no? Que justamente donde se acaba el ala, ¿sí? Ahí la diferencia de presión tiene que ser nula, ¿no? Aquí no importa qué valor sea el valor de la presión, pero solamente puede haber un solo valor justo en el borde marginal del ala, ¿no? Con lo cual, la distribución de presiones que vamos a tener tanto en el intra2 como en el extra2 debe cumplir esa condición. Es decir, que la presión aquí, justo en los bordes marginales, la diferencia de presión, mejor dicho, tiene que ser nula, ¿cierto? Bien. Y aquí a la derecha vemos una distribución, también esquemática, de un ala, de la distribución de CL, ¿sí? El coeficiente de presión neta que vamos a tener sobre el ala, ¿no? Entonces, esta imagen lo que nos pretende representar es que esa distribución de presión es una distribución de presión tridimensional, ¿sí? Es decir, que varía a lo largo de X, ¿no? Como nos pasaba en los perfiles, pero también varía a lo largo de Y, ¿sí? A lo largo de la envergadura del ala. Entonces, ¿por qué? Digamos, sigamos analizando qué es lo que pasa con el flujo, ¿no? Entonces, esta distribución de presión, la que tenemos arriba, ¿no? Repetida de la transparencia anterior, que se da como consecuencia de la condición que tiene que cumplirse en los bordes marginales, ¿sí? Tiene efectos sobre el propio flujo del ala, sobre el intra2 y sobre el extra2, ¿no? Que esto es lo que nos esquematiza abajo a la izquierda, ¿no? Entonces, observar que en el extra2 lo que tenemos es zonas de una variación de presión a lo largo de Y, ¿sí? Justo en el eje, en el plano de simetría del ala, tenemos una succión
muy intensa. Y hacia los bordes marginales la diferencia de presión, tenemos una succión que es menos intensa. Con lo cual podemos decir que tenemos una zona de más alta presión cerca de los bordes marginales que cerca del plano de simetría del ala, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el flujo, lo que hace todo el flujo, se mueven de las zonas de alta presión a baja presión. Con lo cual, va a haber una desviación en las líneas de corriente que circulan por el extrados, como podemos ver en esta transparencia, ¿no? Las líneas continuas son las líneas de corriente del extrados que se curvan hacia el plano de simetría del ala. ¿Se puede ver? ¿Se entiende? Entonces, y esto se debe justamente a esta diferencia de presión, ¿no? Intenta moverse el flujo se mueve de las zonas de alta presión hacia las zonas de más baja presión, ¿sí? Bien. En el intrados, conceptualmente tenemos el mismo efecto, ¿no? La diferencia es que tenemos aquí una alta presión relativa y aquí una alta presión relativa, pero menos intensa de lo que tenemos en el eje de simetría, ¿sí? En el plano de simetría. Con lo cual, las líneas de corriente tienden a curvarse hacia los bordes marginales. ¿Se entiende? Entonces, esta distribución de presión que tenemos tanto en el intrados como en el extrados, ¿sí? Que varía a lo largo de I, a lo largo de la envergadura, da lugar a esta desviación en las líneas de corriente en el intrados y en el extrados, como vemos en esta transparencia, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencia tiene esta desviación? Que claro, en el borde de salida del ala, en el borde de salida, se encuentran las líneas de corriente que vienen del intrados y desde el extrados. ¿Y qué es lo que sucede? Tiene que cumplirse la condición de Coulthard, ¿no? La condición de Coulthard nos dice que la velocidad tiene que ser la misma, ¿sí? Tiene que ser la misma. Eso es lo que nos dice, ¿no? Eventualmente puede haber un punto de remanso, pero lo que tiene que suceder es que la velocidad que viene del intrados y la del extrados tiene que ser la misma, condición de Coulthard, ¿no? La que ya habíamos visto, ¿sí? Y esto está relacionado porque estamos en un flujo que consideramos incompresible y en el borde de salida se tiene que cumplir la misma condición que mencionamos recién. Aquí ya no hay diferencia de presión, el valor de la presión tiene que ser 1, el que sea, pero es el mismo viniendo del intrados como del extrados, ¿sí? ¿No? Y esto, retrocede una transparencia, lo veíamos aquí. La diferencia de presión justo en el borde de salida es nula, ¿no? Y tiene que serlo. El valor de la presión, no sabemos a priori cuál es, pero tiene que ser 1 solo, ¿sí? El que tenga que ser. Y si tenemos un mismo valor de presión, lo que nos dice la ecuación de Bernoulli es que tenemos el mismo valor de la velocidad, ¿sí? Entonces el módulo de la velocidad va a ser el mismo viniendo del intrados o del extrados, perdón, ¿sí? Pero, como podemos ver y como hemos explicado, tienen una dirección que es cruzada, ¿sí? Las direcciones, ¿no?, de los vectores velocidad, que tienen el mismo módulo, el intrados y el extrados, ¿sí?, están cruzados, ¿sí? Eso da lugar a una estela de torbellino, ¿sí? Lo que aparece justo en el borde de salida es que estas direcciones cruzadas hace que el aire empiece a girar sobre sí mismo, como pretende esquematizar la imagen de abajo a la derecha, ¿sí? Entonces, del ala se desprende una estructura de torbellino, como si fuera una alfombra, una superficie, ¿sí?, del aire girando sobre sí mismo, ¿sí? Bien. De hecho, esto que acabamos de explicar, ¿sí?, esta estela de torbellinos, ¿no?, esta superficie donde el aire está girando sobre sí mismo, que se va desprendiendo, queda corriente abajo del borde de salida, va variando su intensidad hasta justamente el borde marginal, ¿no? Ahí sucede lo mismo, lo veíamos en la transparencia en esta que tenemos acá arriba, ¿sí? Aquí lo que también está pasando es que por esta diferencia de presión, ¿no?, tenemos una alta presión relativa en el intrados, una baja presión relativa en el extrados, el aire puede circular libremente justamente entre el intrados y el extrados, ¿no? Entonces, aparece otro torbellino, ¿sí?, ¿no?, que en los bordes marginales, ¿no?, justamente por esta diferencia, ¿sí? Entonces, toda esta fenomenología que venimos contando, ¿no?, que estamos contando, un flujo altamente tridimensional, ¿sí?, es el que define justamente la distribución de presiones, ¿no? Todo esto que lo fuimos contando de forma secuencial en realidad pasa simultáneamente, ¿no? Entonces, el ala, ¿no?, el flujo corriente abajo del ala puede esquematizarse. Acá repetimos la figura
donde veíamos las líneas de corriente que vienen del intraoso y el extraoso, que pasan del intraoso y el extraoso, ¿sí? Y aquí podemos ver abajo a la izquierda un esquema de cómo podríamos representar esa estructura de torbellino, ¿sí? Como decíamos, se desprenden desde el borde de salida, el aire queda girando, ¿sí? Detrás, justo detrás del borde de salida, y lo que va a hacer es que el hecho de que cerca del borde marginal la intensidad de esos torbellinos sea mayores, que tengan una velocidad de giro mayor, va a generar zonas de baja presión relativa. Y eso ayuda a que se concentren los torbellinos, ¿sí? Como podemos ver en este esquema, ¿no? Entonces, aparecen corriente abajo, ¿no? La distancia entre que se generan los torbellinos del borde de salida y se concentran en dos torbellinos, ¿sí? Más o menos orientados por los bordes marginales, esta distancia suele ser relativamente corta, ¿sí? Enseguida se generan estos dos torbellinos de gran intensidad que quedan corriente abajo, ¿sí? Bien, entonces ahí abajo a la derecha vemos un esquema, ¿sí? De un ala, ¿no? Donde tenemos aquí representada esta estela, esta alfombra de torbellinos, que luego se concentran en estos dos grandes torbellinos que quedan corriente abajo, que dan lugar, como ya hemos visto, cuando tenemos un torbellino, a velocidades inducidas, ¿no? Esos torbellinos inducen velocidades en todo el campo. Entonces, justamente esta descripción física de lo que es el flujo alrededor del ala y la observación de que aparecen estos torbellinos nos va a permitir justamente desarrollar el modelo de ala, ¿no? Para poder calcular todos los parámetros que nos interesan, ¿no? Y esto último es importante destacarlo. Tenemos unos torbellinos que van a inducir velocidad en todo el campo fluido. Aquí lo que tenemos representado es corriente abajo, solamente las componentes verticales que tenemos en un plano proyectado, ¿no? Corriente abajo que coincide con el ala, ¿sí? En el plano IZ, ¿sí? Sí digo bien, en el plano IX, ¿sí? En el plano IX proyectado hacia atrás, ¿sí? Lo que tenemos es las componentes verticales. Entonces podemos ver que estos torbellinos, observen el sentido de giro que tiene uno y otro, ¿sí? Giran como hacia adentro, no me están viendo, pero ahora lo vemos cuando volvamos a la pantalla, ¿no? Aquí lo tenemos representado. Entonces inducirá unas velocidades hacia abajo, ¿sí? En las zonas que van entre menos b sobre 2 y b sobre 2, vamos, a lo largo de la envergadura, y hacia arriba fuera de lo que es el ala, ¿sí? La proyección del ala hacia atrás, ¿sí? Bien, entonces observen en estas imágenes, vemos un conjunto de visualizaciones de estos torbellinos, ¿sí? De estos torbellinos. Entonces, aquí tenemos un ensayo en túnel, aquí tenemos una parte de un avión, unas líneas de corriente que están marcadas con unos finos hilos de humo, y creo que se puede apreciar razonablemente bien cómo aquí se empieza como a enrollar sobre sí mismo el flujo, ¿no? Aquí evidentemente tenemos la formación de este torbellino, ¿no? Está girando el flujo sobre sí mismo, ¿no? Alrededor de este eje imaginario que podemos proyectar más o menos hacia atrás desde el borde marginal. Aquí arriba otra visualización hecha en túnel aerodinámico, otra vez vemos las líneas de corriente destacadas con humo, ¿sí? De un ala también rectangular muy sencilla, y podemos ver corriente abajo cómo se enroscan sobre sí mismas, cómo se enrollan sobre sí mismas las líneas de corriente, evidenciando la presencia de este torbellino, ¿sí? También creo que se puede apreciar cómo las líneas de corriente que están por el intra-2, ¿no? Vemos las del intra-2, están ligeramente deflectadas hacia los bordes marginales, ¿no? Este efecto que recién comentábamos, ¿no? Se van deflectando, ¿no? Hacia los bordes marginales por la diferencia de presión, ¿no? Esta diferencia de presión que tenemos a lo largo de I, ¿no? Genera ese movimiento de las zonas de alta presión a baja presión, ¿sí? En este caso, lo que podemos ver en el intra-2, ¿no? Aquí otra imagen, otra visualización de los torbellinos que quedan corriente abajo. Esto es un avión de transporte militar, ¿no? Que ha disparado estas bengalas que suelen llevar para distraer los misiles que los siguen por el calor, ¿no? Y ese humo que queda ahí nos permite visualizar los torbellinos, ¿sí? Estos torbellinos que ha dejado este avión corriente abajo, ¿no? Observar el sentido de giro. Y esta última imagen es uno de los experimentos que hizo la NASA ahí por la década del 70, también lo mismo, inyectando humo, en este caso humo rojo, ¿no? Cerca de la zona de los extremos del ala, de los bordes marginales,
donde también podemos visualizar estos torbellinos que tienen una gran intensidad y que quedan corriente abajo del ala, ¿sí? Bien, tenía unos videos, pero en este ordenador no están los códecs, ¿sí? Entonces los voy a dejar para que puedan verlos, ¿sí? Los voy a dejar en Moodle para que puedan verlos en casa, ¿sí? Unos videos de visualizaciones de este fenómeno. Bien. Entonces, vuelvo a la pizarra. Entonces, más o menos se entiende cómo es la fenomenología, cómo es el flujo alrededor de las algas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? ¿No? Entonces, si no hay preguntas, bueno, vamos a ir aquí. Con esta información que tenemos, con lo que sabemos de los perfiles y esta información que acabamos de obtener o de presentar, vamos a plantear un modelo racional del ala, ¿sí? Entonces, modelo matemático del ala, ¿sí? Bien. Entonces, el primer modelo que podríamos plantear, el más sencillo que se nos ocurre, ¿no? En base a lo que venimos estudiando hasta ahora, es decir, bueno, sabemos que para que se produzca sustentación tenemos que tener un perfil que produce una cierta circulación. Entonces, podríamos plantear, ¿no? Un primer modelo sencillo, ¿sí? Modelo que será un modelo de perfil, ¿sí? Entonces, el perfil lo representamos como un torbellino infinito, más infinito, menos infinito, ¿sí? Que genera una cierta circulación, ¿no? Sometido a una corriente uso infinito. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es un perfil infinito, esto no representa el ala, ¿no? Pero podemos calcular la sustentación a través de Kuta-Joukowski, ¿sí? Rho infinito, uso infinito, ¿sí? Por la circulación, ¿no? Entonces este valor de gamma constante, este es nuestro primer modelo, ¿no? Un modelo incompleto no nos describe todo lo que sucede en el ala. Entonces, el problema principal entre los que tiene es que es un ala infinita, ¿sí? No es lo que queremos estudiar. Podemos plantear un segundo modelo, un poquito más elaborado, ¿no? Y lo que decimos, bueno, a partir de lo que acabamos de comentar, ¿no? Podemos decir que el ala la representamos, el dibujo, con un torbellino con forma de herradura, ¿sí? Lo estuvimos estudiando en la otra clase. Entonces decimos que tenemos un torbellino que va de B sobre 2 a menos B sobre 2, y como tenemos que cumplir el teorema de Helmholtz, ¿sí? Este torbellino tiene que ir y venir, o ser cerrado, o ir y venir desde infinito, ¿sí? Entonces, le damos esta forma de herradura, ¿sí? Una forma de herradura, ¿sí? Como la que estudiamos la clase pasada, ¿no? La clase de teoría pasada, ¿sí? Entonces, este torbellino, decimos que tiene una cierta intensidad gamma, y esta dirección, gamma, esto es así, esto es gamma, esto es más infinito, aquí estamos en el punto A, B, C y D, ¿sí? Y ahora tenemos con esto un modelo un poco mejor del ala, ¿sí? Se parece más a la descripción física que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, un poco de nomenclatura, este torbellino, ¿sí? O estos torbellinos que vamos a poner sobre el ala son los que vamos a llamar torbellinos ligados, ¿sí? Porque están ligados al ala, ¿sí? Los torbellinos ligados. Y los torbellinos que se desprenden del ala, en este caso estos de aquí, estos son los torbellinos libres, ¿sí? Libres, llamamos torbellinos libres, que conforman la estela, el modelo de estela que estamos generando, ¿sí? Y estos son los torbellinos ligados, ¿sí? Bien. Entonces, es importante destacar que los torbellinos ligados no se inducen velocidad sobre sí mismos, ¿sí? Con este modelo ya tenemos los torbellinos libres que inducen velocidad en todo el campo, ¿no? Pero es importante destacar que el torbellino ligado, es decir, justo sobre el ala, este torbellino no se induce velocidad a sí mismo, ¿sí? Y con este modelo tan sencillo podemos calcular la velocidad inducida, ¿no? Lo hicimos en la clase pasada, ¿no? La velocidad inducida
¿sí? La voy a escribir acá, ¿no? W, este es un W, vamos a ponerlo un poco más así, es un W, no un omega, ¿sí? Será la W que genera el segmento AB más W que genera el segmento CD, este y este segmento, ¿sí? Vamos a ponerlo así, girar en esta dirección, ¿sí? Esto lo hicimos en la clase pasada, ¿eh? Vimos que efectivamente el torbellino ligado no generaba velocidad inducida en x igual a 0, ¿no? Lo que estoy analizando es en x igual a 0, ¿no? En x igual a 0. ¿Qué velocidades induce todo este torbellino en x igual a 0? Justo sobre el ala, que es donde me interesa. Entonces, si revisamos lo que encontramos el otro día, el resultado del problema el ejemplo que resolvimos el otro día, tenemos esto, 1 partido y menos b sobre 2 menos 1 partido i más b sobre 2, ¿no? Entonces, si le echan un ojo al ejemplo que resolvimos el otro día, esto es lo que habíamos encontrado. Para i igual a 0, la velocidad inducida, ¿sí? A lo largo de z, ¿sí? La velocidad inducida a lo largo de z, ¿sí? Como función de i, tenía esta expresión, ¿sí? Esto lo encontramos el otro día. Si esto lo reacomodamos un poquito, esto lo podemos escribir como gamma partido 4pi b sobre i cuadrado menos b cuadrado, esto cuadrado, ¿cierto? Esto así nos pega, ¿sí? Permítanme que vamos a borrar, así seguimos aquí. Bien. Entonces, por analizar un poco esto, que es este resultado que acabamos de obtener, podemos pintar la velocidad inducida, ¿sí? En función de I, ¿sí? De I, y esta velocidad inducida irá entre menos b sobre 2, la pinto en este intervalo, que es el que nos interesa, b sobre 2, y más o menos tendrá esta pinta. Si analizan esta función, tendrá más o menos esta pinta, donde, por ejemplo, aquí en 0, ¿no? Este valor será menos gamma partido pi b, ¿no? De particularizar igual 0 acá, esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, de este primer modelo que planteamos, que la circulación a lo largo del ala es constante, ¿no? Y eso ya es un poco incompleto, ¿sí? ¿No? Vamos a ver que la circulación a lo largo del ala, en general, no es constante, ¿sí? Entonces, este modelo es un poco incompleto. Y el otro problema que tiene es lo que vemos acá, ¿no? Vemos que la velocidad inducida en b sobre 2, ¿sí? O por ser más riguroso, cuando i tiende a b sobre 2, ¿sí? La velocidad inducida, ¿sí? La velocidad inducida tiende a infinito. Y esto no es real, ¿no? Esto no es real, ¿no? Esto no es real, ¿sí? Ven la observación de la fenomenología del ala no nos muestra esto, ¿sí? Entonces, tenemos que mejorar un poco este modelo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a ver acá, dame un segundo. Tenemos que tratar de conseguir un modelo que contemple la variación de la circulación y, por tanto, la sustentación a lo largo de la envergadura del ala, ¿no? O sea, esta variación de la sustentación creo que se entiende, ¿no? La distribución de presiones que recién mostramos en las alas, ¿sí? Varía con I. Por tanto, varía la sustentación, ¿no? Es decir, que varía la circulación. Entonces, vamos a mejorar el modelo, digamos, este tercer modelo, y a ver cómo lo dibujamos. Imagínense que ahora lo que vamos a hacer es poner una distribución de torbellinos. Vamos a empezar con una distribución discreta de torbellinos. Este viene así, de herraduras de torbellino, cuya intensidad es diferencial gamma 1. ¿Sí? Pero le vamos a superponer otra herradura de torbellinos, ¿sí?
esta, un poco separada, ¿no? Pero está todo sobre el eje Y. Y otra herradura de torbellinos, que sería esta, ¿no? Entonces este tiene una diferencial de gamma 3, digamos, y esta que no hemos puesto es diferencial de gamma 2. ¿Sí? Los ejes, esto es X, esto es Y, esto es Z. ¿Sí? Entonces, todo esto está sometido a una velocidad curso infinito. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, una distribución variable de circulación a lo largo de I, ¿sí? Del ala, ¿no? Esto es, lo pusimos, pero esto es menos B sobre 2, y esto es B, caramba, sobre 2, ¿sí? B sobre 2, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es, en este tramo, ¿no? Ahora lo que voy a dibujar es la intensidad de la circulación en este tramo. Aquí será diferencial de gamma 1, aquí tendremos, vamos a hacerlo todo en azul, aquí tendremos, esto es diferencial de gamma 1 más diferencial de gamma 2, ¿sí? Y aquí, bueno, quedó bastante desproporcionado. Aquí tendremos diferencial de gamma 1 más diferencial de gamma 2 más diferencial de gamma 3, ¿sí? Y aquí, esto es 1 más 2, y aquí 1, ¿sí? Bien. Entonces, hemos puesto 3 cerraduras de torbellinos, ¿sí? De forma superpuesta, que lo que nos dan dos cosas. Un modelo de estela, un poco más parecido a lo que contamos que sucede en la realidad, ¿sí? Más una distribución de circulación que en este caso es discreta, ¿sí? Es discreta. Entonces tenemos simulada la estela y tenemos una distribución de torbellinos discreta. Entonces esta idea que acabamos de presentar de forma discreta la podemos extender, ¿no? Considerando infinitas cerraduras de torbellino, ¿sí? Entonces, si eso es lo que hacemos, el modelo de ala nos quedaría de esta manera, ¿sí? Lo podríamos representar como una estela, ¿no? Que se proyecta corriente abajo. Esto es B sobre 2 y menos B sobre 2. Una estela con infinitos hilos de torbellino que se proyectan hacia abajo, ¿está bien? Que van a dar lugar a una distribución de circulación gamma igual a gamma D. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces aquí en este eje estoy, bueno, este es el eje Z, el eje X, el eje Y, ¿sí? Y acá también, ¿sí? Estamos pintando gamma, ¿sí? El valor de gamma, que es variable a lo largo de I, ¿sí? Y con una distribución correctamente seleccionada podemos conseguir cumplir la condición física que vimos que tiene el flujo alrededor del ala. Es decir, la circulación es nula justamente en los bordes marginales, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Tenemos un modelo de ala, un modelo estela, y además esa estela y esta distribución de torbellinos genera una distribución de circulación sobre el ala, ¿no? Que cumple esta condición de que tiene que ser nula en los bordes marginales, ¿sí? Bien. Entonces, si podemos analizar, por ejemplo, nos va a interesar, ¿no? Como decíamos, la velocidad inducida justamente sobre I, en x igual a 0. Entonces, si consideramos un I sub 0, ¿sí? Y un valor de I genérico, ¿sí?
podemos calcular la velocidad que induce, ¿sí?, el torbellino este, ¿sí?, lo destaco, este hilo de torbellino en un punto I genérico. Entonces, esa velocidad inducida va a ser diferencial de W, llamémosle I, velocidad inducida, igual a menos 1 partido 4pi, ¿sí?, por el diferencial de gamma I0 y menos I0. ¿no? Esta expresión sale de lo que estuvimos analizando en la clase pasada. ¿sí? Eso será la velocidad inducida que genera este hilo de torbellino, sobre un punto de I cualquiera. ¿Está bien? Entonces, lo que podremos hacer es, a partir de esta expresión, permítanme que borre, este lado, calcular cuánto vale la velocidad inducida por esa estela, todos estos torbellinos, en x igual a 0. Entonces, la velocidad inducida, que va a ser una función de i, la vamos a poder calcular como menos 1 partido 4pi, la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2, ¿sí?, de diferencial de gamma de I0, ¿sí?, y menos I0. ¿sí? Tener en cuenta que esto es una integral impropia, entonces tenemos que calcular el valor principal. ¿sí? Bien, entonces, con este modelo, hasta ahora lo que tenemos es la posibilidad de calcular la velocidad que induce esa estela que vimos que se genera en el ala, justamente sobre el ala. ¿sí? Entonces, ¿para qué queremos conocer esto? Bueno, dejamos esto aquí a un costado y analicemos qué es lo que sucede. Pensemos qué es lo que pasa en una sección cualquiera del ala, ¿sí? En esta I o en cualquiera, ¿no? Un perfil que está volando en ese ala, lo representamos por su línea de sustentación nula, ¿sí?, que en general va a ser una función de I. ¿sí? Y este será nuestro perfil. Entonces, está volando, sometido a una corriente de uso infinito, y según la definición, esto es alfa de I, el ángulo de ataque. ¿Cierto? El ángulo de ataque, digamos, geométrico, ¿no? El que forma la línea de sustentación nula con la corriente uniforme. Pero ¿qué es lo que sucede? Acabamos de, digamos, por la explicación física que vimos y este modelo, lo que nos permite entender es que esa estela de torbellinos, y esa estela que queda del ala, ¿no?, toda la fenomenología de fluidos, induce velocidades en z justo sobre el ala. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que en realidad el perfil, este perfil cualquiera, no está viendo U sub infinito, está viendo la suma vectorial entre U sub infinito y la velocidad inducida, ¿sí?, que es una función de I. Es decir, está viendo esta velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Esta velocidad, ¿no?, este ángulo, esta deflexión, es un ángulo que vamos a llamar alfa I, ángulo de ataque inducido. ¿sí? Es el ángulo de ataque inducido. Entonces, fíjense, si trazamos una paralela aquí, todos estos ángulos están exagerados, el ala, este perfil no está trabajando a este ángulo de ataque, sino que está trabajando a este ángulo de ataque. Este ángulo de ataque lo vamos a llamar alfa efectivo, que es una función de I. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, de la geometría, en el caso más, digamos, más general, podemos escribir que el alfa efectivo, que es una función de I, lo vamos a poder escribir como el alfa geométrico más el alfa inducido, que es una función de I. ¿Sí? Y por otro lado, lo que vamos a poder decir es que este alfa inducido es igual o aproximadamente igual, son ángulos pequeños, ¿no?,
al arco tangente entre la velocidad inducida y uso infinito, ¿sí? Lo vamos a escribir directamente, velocidad inducida de I partido uso infinito, ¿sí? Y el valor de la velocidad inducida ya lo conocemos, ¿sí? O lo podemos calcular en función de la distribución de circulación. Entonces esto nos queda, o podemos escribir el ángulo de ataque efectivo, una función de I, que será igual al ángulo de ataque geométrico menos, ¿sí?, 1 partido 4 pi uso infinito por la integral entre b sobre 2, menos b sobre 2 y b sobre 2 de diferencial de gamma de I0, ¿sí?, y menos I0. ¿Sí? Esto es lo que vamos a anotar. ¿Sí se ve? Bien. Entonces, con esto que acabamos de escribir, fíjense que si conociésemos esa distribución de circulación, igual podremos resolver esta integral, encontrar en cada una de las secciones del ala cuánto vale el ángulo de ataque efectivo y eventualmente hacer esta cuenta para ver qué sustentación está generando, ¿sí? Pero vamos, esto que digo en palabras, vamos a ponerlo como una formulación, ¿sí?, que nos va a permitir resolver el problema. Vamos a ahora. Bien. Entonces, estos resultados los dejamos aquí y ahora le sacamos provecho para obtener lo que estamos buscando, que se llama ecuación de Prandtl. Vale. Entonces, vamos a ver si obtenemos con todo esto la ecuación de Prandtl, que es la ecuación que nos permite resolver problemas de ala, ¿no? Entonces, sabemos que la sustentación que genera un perfil, por un lado, la podemos escribir como, según Kuta, ¿no?, como ρ infinito, uso infinito, gamma de gamma. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, de la teoría de perfiles, sabemos que la sustentación la podemos escribir como un medio de ρ infinito, uso infinito al cuadrado, por la cuerda, que ahora la voy a poner como función de I, porque estamos considerando perfiles en ala, dentro de un ala, y la cuerda puede ir variando a lo largo del ala, ¿sí?, por el coeficiente de sustentación, que esto va a ser una función de I, ¿no? El coeficiente de sustentación, ¿no?, por lo que estamos analizando, a lo largo del ala, los perfiles que la componen van a estar trabajando diferentes ángulos de ataque y por tanto van a entregar diferentes coeficientes de sustentación. Entonces, el coeficiente de sustentación será una función de I, ¿sí? Entonces, en los perfiles recuerdo, ¿no?, que lo que habíamos encontrado, ¿sí?, que la sustentación con respecto al ángulo de ataque, ¿no?, medido desde la línea de sustentación nula, lo podemos dibujar como una recta, ¿sí? La teoría de perfiles nos dice que esta recta tiene una pendiente que es 2pi, ¿está bien? Eso es lo que hemos estudiado de la teoría de perfiles, ¿no? Luego saben que para ángulos de ataques grandes el perfil entra en pérdida, de la pérdida vamos a hablar más adelante, pero estamos dentro del rango lineal. Entonces, recordado eso, ¿sí?, insisto, ¿no?, este es el ángulo de ataque medido desde la línea de sustentación nula, por eso pasa por el origen, aunque el perfil eventualmente tenga una cierta curvatura, ¿sí? Entonces, lo medimos de la línea de sustentación nula. Entonces, dicho esto, lo que podemos hacer es escribir la sustentación, ¿no?, lo vuelvo a escribir, según la teoría de perfiles, como un medio de ρ sub infinito, u sub infinito al cuadrado, por c de I, por la derivada de CL con respecto a alfa, ¿sí?, por alfa, ¿sí?, por el alfa que está trabajando, ¿no? Esto será 2pi eventualmente, por el alfa que está trabajando. ¿Y a qué alfa está trabajando un perfil que está metido dentro de un ala? Con el alfa efectivo, que es función de I, ¿sí? Ese es el ángulo al que está trabajando el perfil, ¿está bien? Bien, entonces, si igualamos estas dos expresiones,
¿no? Lo que obtenemos, ¿no? Fíjense, es que podemos calcular gamma de i como un medio de uso infinito por c de i por la derivada de Cl respecto de alfa por el alfa efectivo de i. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué es lo que podemos hacer ahora? ¿No? Para obtener la ecuación de Pram, reemplazar esta expresión del alfa efectivo en lo que acabamos de obtener. Y esto nos va a quedar que gamma de i, ¿sí?, es igual a un medio de uso infinito por c de i, la cuerda, por la derivada de Cl respecto de alfa, ¿sí?, por el alfa efectivo, que dijimos que es el alfa geométrico, que es una función de i, menos el alfa inducido, que es 4pi uso infinito, la integral de menos b sobre 2, b sobre 2, de diferencial de gamma i0 y menos i0. ¿Sí? Esto es una impropia. Bueno, y esto es lo que queríamos obtener, ¿sí? Eso que tienen ahí es la ecuación fundamental de la teoría de alas largas de Trump, ¿sí? Y fíjense lo que nos dice, ¿no? Observar esa ecuación, ¿no? Es una ecuación íntegro diferencial, ¿no? Aparecen las variables y aparecen integrales. Como única incógnita, la única incógnita es justamente gamma. Gamma, ¿sí? Entonces, con lo cual, si para un caso dado, ¿no?, conocemos la velocidad, uso infinito, la distribución de cuerdas, el ángulo de ataque y la derivada de Cl con respecto a alfa, ¿no?, los perfiles, y todos estos datos son conocidos, podríamos buscar un método para resolver esta integral, y conocer, resolverla, implica hallar gamma de i. ¿Sí? Y si hallamos gamma de i, ya podemos calcular su integración, ¿no? Recuerden la primera integral que puse al principio. ¿Sí? Y con eso estaría el problema resuelto, ¿no? Observar que lo que acabo de decir es que esta ecuación nos permite resolver lo que habíamos definido en perfiles como problemas directos, ¿sí? Es decir, problemas de análisis, ¿no? Conocido un ala dada, ¿sí?, en unas ciertas condiciones, ¿sí?, volando con una cierta distribución de ángulo de ataque conocida y una velocidad, podemos resolver esta ecuación, o podríamos resolver esta ecuación. ¿Está bien? Bien. Entonces, como decía, si la solucionamos, ya directamente podemos calcular la sustentación del ala, ¿no?, como ρ uso infinito, la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2, ¿sí?, de gamma y diferencial de i. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hasta aquí, con esto es la teoría de alas. ¿Está bien? Pero no nos vamos a quedar aquí, tenemos que seguir avanzando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, a partir de ahora vamos a empezar a jugar con esta ecuación para dos cosas, ¿no? Primero, encontrar métodos para resolverla de forma sencilla, ¿sí?, y que además nos permitan, bueno, sacarle más jugo, a ver qué es lo que le pasa al ala, entender mejor la geometría o el funcionamiento aerodinámico de las alas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy, ¿no? Pero esto es, ¿no?, sobre lo que está sentado la teoría de alas largas de Pram, ¿sí? Entonces, bueno, quedan muy pocos minutos, pero a ver si en estos pocos minutos comenzamos a jugar un poco de ellas, ¿sí? Insisto, lo que vamos a hacer es buscar soluciones, ¿sí?, buscar algunas soluciones sencillas y sobre todo aprender mucho sobre cómo funciona un ala, ¿no? Cuando digo aprender, me refiero a poder cuantificar estos fenómenos que comentamos al principio, ¿no? Vemos que un ala genera menos sustentación que los perfiles que la componen. Bueno, vamos a poder cuantificar eso, cuanto menos, ¿sí? También decíamos que aparece una resistencia mayor que los perfiles. Bueno, también lo mismo. Vamos a tener herramientas para poder calcularlas, para poder cuantificarlas. Entonces, a ver, vamos a avanzar hasta donde se llegue. Entonces, lo primero que vamos a hacer, insisto, para empezar a trabajarla y jugar con ella, vamos a definir variables adimensionales, ¿sí? Vamos a primero establecer un cambio de variable,
¿no? Si ahora lo que vemos es el ala vista desde atrás, digamos, esto es Z y esto es I, ¿no? Si el ala va entre menos B sobre 2 y B sobre 2, ¿sí? Vamos a aplicar un cambio de variable, una variable trigonométrica, definida de esta manera, ¿no? Si este es el ángulo θ, ¿sí? Y esto es B sobre 2, ¿sí? Vamos a decir que I va a ser igual a B sobre 2 por el coseno de θ, ¿no? Fíjense que están relacionadas. Y luego vamos a poder, o vamos a definir la distribución de circulación adimensional, ¿no? Que va a ser simplemente gamma, el valor de gamma, fíjense, ya la escribo en θ, ¿no? Porque ya vamos a aplicar este cambio de variables que acabamos de presentar, ¿sí? Partido B sub infinito. Verificar que efectivamente, ¿no? Esta magnitud G es una variable adimensional, ¿no? Tenemos la circulación partido metros cúbicos por segundo en el sistema internacional, ¿no? Es adimensional. Y también podemos definir una cuerda, una distribución de cuerdas adimensional, ¿no? Supónganse que la distribución de cuerdas la tenemos conocida, ¿sí? Como esta capa, también de θ, que será simplemente C de θ partido B, ¿no? Partido la envergadura, ¿no? La dimensión característica. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir esta ecuación, ¿sí? La ecuación de Prandtl, ¿no? La dividimos, ¿no? Dividimos Prandtl por B sub infinito, ¿sí? Y nos queda de esta manera. Bueno, además de esta relación, ¿no? Lo que podemos encontrar la relación entre el diferencial de gamma y el diferencial de G, ¿no? Que va a ser simplemente B sub infinito, diferencial de G, de θ, ¿sí? Entonces, dividiendo toda esta ecuación por B sub infinito y teniendo en cuenta este cambio en diferencial, nos va a quedar escrita de esta manera, ¿sí? Esto será 1 partido K de θ, ¿sí? Por la derivada de CL respecto de alfa, ¿sí? Todo esto por alfa de θ, ¿no? Hemos hecho cambio de variable, 1 partido 2pi, ¿sí? La integral entre 0 y pi de diferencial de G de 0 por el coseno de θ0 menos el coseno de θ, ¿sí? Coseno de θ0 por el coseno de θ. Bien. Esto es lo que acabamos de obtener, ¿sí? Bien. Entonces aquí simplemente hemos aplicado un cambio de variable y la definición de estas magnitudes adimensionales que acabamos de presentar, ¿sí? Y bueno, por la hora que es, nos vamos a quedar aquí, simplemente por adelantar un poco lo que vamos a ver la clase que viene, que igual ya uno lo puede intuir. Lo que vamos a hacer es algo que ya hemos hecho también para perfiles. Vamos a suponer que tenemos una distribución de circulación adimensional que vamos a desarrollar en series trigonométricas. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que ya hemos hecho con perfiles, ¿no? El método que presentamos para la resolución de perfiles es justamente eso, asumir una distribución, ¿sí? de circulación o de velocidad, ¿no? En este caso circulación, que además tiene que cumplir las condiciones de contorno, ¿no? Entonces, con eso que ya lo comentamos en detalle en la clase que viene y la ecuación de Prandtl ya así escrita dimensionalizada, vamos a ver cómo la podemos resolver, ¿no? Al hacer ese cambio, ¿no? O asumir una distribución de circulación con una serie, ¿sí? Una serie de variables trigonométricas de senos, ¿sí? Concretamente, lo que estamos haciendo es, lo que vamos a hacer es transformar esta ecuación íntegro diferencial en un conjunto de ecuaciones algebraicas, ¿no? Parecido, insisto, a lo que hemos hecho en perfiles, ¿ya? Bueno, con esto entonces ya es la hora, lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Como hacemos siempre, ahora voy a cortar la grabación, pero me quedo unos instantes más por si surge alguna pregunta. También los invito, que lo están haciendo muchos, a utilizar estas preguntas que tenemos, esta posibilidad de hacer preguntas anónimas. Si luego de la clase les surge
una inquietud que durante la clase nos surgió, bueno, aquí por no interrumpir nos preguntaron, hacerla, que es de forma anónima, si quieren hacerla también por correo, la resolvemos, pero bueno, creo que es una buena herramienta que nosotros en las clases de problema o en las clases de teoría las intentamos resolver. Los invito a que traten de usar esa herramienta, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, me despido, lo dicho, corto la grabación y me quedo unos minutos más, ¿sí? Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.